Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Estamos con Federico Maidana. Él es un sobreviviente, porque hay que decirlo de esa manera, de la represión que hubo a la rebelión popular del Chubutazo. Esa rebelión que se desarrolló en diciembre del año 2021 en Rawson y luego en el resto de la provincia, contra la zonificación minera, pero también contra las políticas de ajuste. Él, en esa oportunidad, el día sábado, recordemos que la rebelión comenzó el miércoles, el día sábado fue uno de los tantos heridos que hubo en la represión al barrio Río Chubut. Perdió un ojo, pero no solamente perdió un ojo en ese momento, sino que obviamente su vida cambió abruptamente. A partir de entonces, el Estado lo abandonó, se encuentra casi sin laburo, haciendo changas, y vamos a charlar bastante sobre su situación porque en estos días tiene que ir a hacerse algunos estudios a Buenos Aires y no está teniendo el acompañamiento que debiera tener una persona que fue reprimida por el Estado. Primero que nada, muchas gracias, Fede, por la entrevista. Contanos un poco, ¿cómo fue que perdiste el ojo? ¿Cómo fue la situación esa para después ir yendo a tu situación actual? Y nada, fue como lo contabas vos en el barrio Río Chubut, una de las tantas noches que la policía estaba reprimiendo, haciendo cacería con toda la gente, como todos sabemos acá en Rawson. Y el acontecimiento fue que me encontré salgo de comprar, me encuentro con mucha policía, mucha gente corriendo, mucho disturbio, la policía reprimiendo hacia los grupos de personas que estaban ahí en el momento. Había mucho caos, era una guerra parecida porque la policía reintentaba sacar a la gente, pero a la vez es como que la agredía porque ni siquiera en ningún momento llegó al momento de charlar ni nada, solamente fueron... lo que yo llegué a ver era que la misma grupo de agentes de policía salía con el escudo, balas de goma. Una represión salvaje, una cacería, digamos. Era una cacería, por así decirlo así. Muchos vecinos lo recuerdan también seguramente porque más de uno estuvo ahí en ese momento. Y bueno, nada, que recordar que en el momento que me impacta un proyectil en el ojo derecho... ¿Vos habías salido a comprar, dijiste? Sí, salí a comprar justamente y cuando salgo del negocio me encuentro con que estaba toda la odisea y el caos ahí justamente a 30 metros, 60 metros de uno. ¿Y el negocio a cuánto estaba de tu casa, más o menos? Y aproximadamente eran 3 cuadras, donde yo tenía que llegar, más o menos, claro. 3 cuadras, 4. ¿Cerca de la terminal también todo esto? Sí. La avenida Antártida Argentina fue más o menos. Y bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Vos te encontraste con la represión y qué ocurrió? Y nada, uno quería sobresaltar, quería llegar a casa, pero bueno, la policía lo único que hacía era, como te digo, contener a la gente, pero a la vez como que no disuadía y la gente estaba... Resistiendo en la lucha porque los vecinos no podían estar ni siquiera solamente en la solera de su casa afuera porque le disparaban también. Tengo familia y todo. Un barrio popular, ¿no? Un barrio de gente trabajadora, el barrio Río Chubut, para los que no conocen, ¿no? Gente grande, gente adulta. Encontrar chicos como toda juventud igual, pero que no joden, no molestan, o sea, no... Pero aparte de eso también es todo gente grande, gente adulta, gente mayor. ¿Y esto estamos hablando de las horas de la noche, puede ser? Exactamente, sí. Hora de la noche, 11 y media. 12 también, no recuerdo bien porque bueno, fue un día bastante logístico que me sucedió lo que me sucedió, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue esa secuencia? ¿Qué recordás del momento en que vos qué estabas haciendo y cómo recibiste los disparos, digamos? Y yo lo que quería tratar de hacer es llegar a casa, pero bueno, es como te digo, había mucho correteada, vecinos que fueron demorados. La policía lo único que quería era cazar gente y poder llegar a un punto, digamos, de apresar a la gente, ¿no? Y bueno, yo trato de llegar a casa y bueno, cuando sí me disparan, que me pegan el ojo, cuando siento el proyectil, no sé cómo hice porque
No me desmayé ni nada, pero el impacto fue automático, así como me golpeó, me dejó la vista paralizada totalmente con una inflamación que no... Cualquier persona se desmayaría en ese momento, pero no sé cómo hice, pero llegué a casa y llegué. ¿Se te inflamó inmediatamente el ojo? Sí, inmediatamente. Más o menos, si lo podés señalar con la mano. No, es una inflamación Muy grande, digamos. Profunda, es más que cuando se te hincha el ojo por soldar, así que con eso te digo todo. Es superior a una quemadura por soldadura, peor. Era una inflamación como que si hubiese sido un golpe de puño. Casi, o sea que el que te veía, vos no veía el ojo, digamos, casi. No se veía directamente el ojo, era todo hinchazón nomás. Eso, vos recibiste además del impacto en el ojo, tengo entendido, otros impactos más. Sí, tenía en la vena 100, después tenía todo el cuerpo lleno de hematomas, igual, no sé si eran golpes o los mismos gases lacrimógenos que tiraba la policía esa noche. O sea, tiraban como unos sacos con gas lacrimógeno también. Y una vez que recibís el impacto, vos percibís que es en el ojo, obviamente. Sí. Decidís qué haces. Y lo primero que atino es que tratar de correr y como que vieron que yo estaba así, se ve que o sea, mientras corría me tiraban, sí. Pero no me alcanzaron a impactar en otros lugares más, ni nada, solamente que llegué. ¿Y a dónde llegaste? Y a la casa de mis abuelos, que vivían. Hoy en día ya no están en vida ellos. Así que, pero en ese momento estaban en vida ellos y ellos fueron los que me acogieron, digamos, en el momento ahí en la casa. ¿A qué distancia más o menos de donde te impactaron? Y yo ya estaba llegando a casa, porque fue enfrente de la terminal. Fue enfrente de la terminal en la plaza que hay ahí, justo enfrente. Bueno, llegaste a la casa de tu abuelo. Que viven a mitad de cuadra, de ahí. Y ahí, ¿qué decidiste hacer? Porque estamos hablando de la medianoche, ¿no? Sí. Represión en toda la ciudad. Nada, lo primero que atino a hacer es que querer llamar a mis viejos para por lo menos poderme ir a atender, darme una atención médica lo más antes posible, pero bueno, en ese momento mi vieja llega en un remis y el remis no se quiere meter al barrio porque la policía seguía haciendo disturbios, seguía haciendo lo que reprimiendo, cazando gente y no, los remiseros tenían miedo de entrar por si le rompían los móviles. También se llamó a la ambulancia en ese momento, pero la ambulancia no quería entrar por el tema del quilombo que había también. Te detengo ahí, un segundo. Ustedes llamaron a la ambulancia, le dijeron que tenían un herido de impacto de bala con la posible pérdida de un ojo, y la ambulancia no ingresó. No llegó al barrio porque decían que no se animaban los choferes a entrar por el tema de los disturbios que habían y lo que estaba pasando en ese momento ahí. Para los que no conocen Rawson, porque esta entrevista va a trascender la provincia, hay que decir que el hospital de Rawson no está tampoco tan lejos de ese barrio, serán 30 cuadras, no mucho más. No, serán 10 cuadras. 10 cuadras aproximadamente. Sí, bueno. 10 cuadras, pero no es lejos, es cerca y yo creo que si hubiesen visto la ambulancia pasar, no creo por qué los policías van a tener que dispararle a la ambulancia, porque son colegas de oficio, por así decirlo, y no. ¿Y ahí qué hiciste vos? Y nada, solamente tuve que aguantar el dolor y... El dolor, estamos hablando de un dolor muy fuerte. Un dolor insoportable, además el gas lacrimógeno que lo sentía en vivo, digamos, porque era el ardor del gas lacrimógeno más la herida del golpe, del impacto de la posta de goma que me dio en el ojo. Y tuve que aguantar los dolores hasta la mañana siguiente, en la que me pude ir a atender a las 10 de la mañana en el hospital. O sea que perdiste más de 10 horas. Exactamente, sí. ¿Y cuando fuiste al hospital, con qué te encontraste? Y con que los médicos que me vieron en el momento me dijeron que me pasaban, como era domingo ya, me pasaban el contacto de un oftalmólogo que me iba a atender en Trelew, pero me decían que como se veía a la vista ya era signo de que iba a perder la vista y que no iba a volver mi vista así como antes, que por el carácter de golpe que tenía no era algo leve, sino que era algo de por vida. ¿Y cuando fuiste ese mismo día al oftalmólogo? Lo veo ese día a la tarde, él abre el consultorio y él me dijo también lo mismo y nada, no me dio esperanza de nada, sino que solamente me dijo que lo que era correspondiente era operarme para no perder el ojo y que así me lo explicó, como te lo digo ahora, que no se me pase como una pasa de uva, para que no se
se pierda directamente, que se muera el ojo. Ya, o sea, el panorama era que no ibas a volver a ver de ese ojo. Exactamente. Y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo siguió tu vida? Primero con la herida y después tu vida en general. Y nada, con mucho tratamiento, bueno, tengo que usar gotas de por vida para hidratar el implante que tengo en el ojo, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tengo que seguir el día a día luchando por el tema de la presión, de la vista. No puedo andar haciendo fuerza, no. Eso te quería preguntar. Además de la vista propiamente dicha, ¿no? De haber Sí, perdido el ojo. sí, sí. ¿Te causó otros inconvenientes en salud? Y sí, porque ahora sufro de presión de la vista. Bueno, tuve también, digamos, varios casos igual que me he tirado de desmayar por la misma presión de la vista, porque, bueno, yo hago changa y todo eso, no me puedo quedar quieto tampoco. Y no, tenés que vivir. De ahí hay que vivir, así que, bueno, cuando ejerzo todo lo que es fuerza o hago cosas malas, maniobras, me duele la cabeza, me duele el cuello, me fastidia todo el tiempo, pero porque yo sabía que desde que me operaron me dijeron que yo no podía ejercer fuerza ni nada, pero si yo no me muevo, yo no vivo. ¿Cuándo te operaron? Esto fue en 2022, en marzo de 2022. Pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo desde diciembre de 21 hasta marzo del 22 para que te operen? Eso es algo que yo nunca tampoco entendí. Porque sí, no sé por qué fue la mala maniobra mía, no fue porque yo seguí todos los datos correspondientes que me pedía el oftalmólogo y... ¿Y a dónde te operaron? ¿Acá en Trelew? No, en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿Y no te podrían haber derivado de urgencia a Capital para que te operen inmediatamente? No, lo hicieron en ese momento, no sé el por qué ni tampoco entendí. ¿Y vos viajaste varias veces más después a Buenos Aires? Fue solamente esa vez nomás que me operé y así como me operé me volví y acá sigo hoy en día. Consulta, ¿qué te dijeron los oftalmólogos cuando fuiste a Buenos Aires? Nada. Cuando te vieron, ¿qué te...? Les llamó la atención porque nada, o sea, los estudios que yo tenía decían que eran catarata y yo tenía un traumatismo por un golpe. Y a mí me habían puesto en el estudio que decía catarata, como que era una persona anciana que tenía catarata. O sea que el diagnóstico ya no estaba bien. No, me tuvieron que hacer todos los estudios de nuevo y por eso también tardó más la operación y estuve casi un mes allá en Buenos Aires porque me tuve que hacer de nuevo los estudios y de ahí recién pude seguir lo que es la operación. Y en esos estudios, estuvimos charlando un ratito antes, en esos estudios no salían entonces las causas de por qué te perdiste el ojo. No, yo en ningún momento leí nada, ni tampoco nada, ni se hablaba nada. Solamente me preguntaban qué te pasó allá en Buenos Aires, pero yo le comentaba y la gente decía, ay no, qué horror. Había mucha gente que no conocía lo que estaba pasando tampoco, porque ya todo esto habían pasado 3 meses de todo lo que había pasado acá en Rawson, ¿no? Digo, ¿por qué te pregunto esto? Porque no es lo mismo que te diagnostiquen una catarata a que te diagnostiquen un impacto de bala en una represión. Exactamente. O sea, el oculista cuando lee eso ya sabe con qué encontrarse. Tal cual, sí. Yo nunca lo supe ni tampoco lo pude entender, o sea, no sé por qué fue así, pero lo que sí sé que me operé y de ahí quedé y ahí, bueno, yo no... Bueno, ¿de qué vivías antes de perder el ojo vos? Y trabajando nomás vivía... ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 23 años en ese momento. 23. ¿Hacías changa o tenías un laburo estable? Sí, tenía un laburo estable, por así decirlo, pero hacía changa y yo vivía bien. No tenía que andar con dolores ni con digamos, con que se me pone la vista borrosa o cosas así por la presión misma que me genera ahora esforzar mi otra vista, porque yo siempre de joven nunca tuve problema de visión, pero hoy en día, bueno... Sí, te cambió la vida totalmente. Sí, directamente sí. Y una vez que tu caso trascendió, aunque sé que no hiciste muchas entrevistas sobre el tema, pero el gobierno se enteró de esto, obviamente, el gobierno municipal. Yo calculo que sí. El gobierno municipal sí lo supo. ¿Y hubo algún acompañamiento por parte del gobierno hacia tu situación? Y a mí, o sea, lo único que me acogieron fue con un trabajo en el que realizaba tareas ahí en el cine. Pero... ¿Estabas no estaba en planta permanente? No, estaba en un plan. En un plan social, en el cual de los haberes que me habían prometido cobraba menos y es más, tenía que ejercer
de que tenía que hacer horas extras, no me lo cubría porque era un plan, obviamente, y encima me tenía que andar haciendo fuerza y ellos sabían que yo estaba solicitando un trabajo estable por la situación en la que estoy y no puedo andar haciendo fuerza porque desde Buenos Aires me dijeron que en la operación yo no podía andar haciendo fuerza, no me podía agachar de por vida, no me puedo andar levantando de golpe porque sufro el riesgo de un desprendimiento de retina. Volvamos sobre eso último y ahora retomamos sobre la cuestión salarial. ¿Qué cosas te dijeron los médicos que ya no vas a poder hacer? ¿Y por qué? Y lo que me dijeron fue que yo no puedo trabajar directamente, yo no puedo andar haciendo tareas, yo no puedo tener una vida como antes porque es como te repito, puedo sufrir un desprendimiento de retina. Y es a causa de que el ojo quedó tan dañado, quedó tan sensible que no pierda el riesgo de que se me va a desprender la retina. Porque en algún momento de mi vida me va a pasar y me va a suceder seguramente. Y acá estamos frente a una situación de que te dieron trabajo de manera muy precarizada. Sí. Vamos a hablar mal y pronto, como lo conoce todo el mundo, te estaban negreando, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. El intendente Damián Bis, de acá de Raus. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque vos sufriste esta pérdida del ojo, producto de una represión por parte del Estado, Sí. lo que correspondería, como mínimo, más allá de la causa penal, que ahora vamos a hablar un ratito sobre eso, de que debiera haber una causa penal, buscar a los responsables de por qué de la pérdida de tu ojo, lo mínimo que debiera haber como un acto mínimamente reparativo es que te den un empleo estable, ¿no? Planta permanente en el Estado y en un lugar donde vos no tengas que ejercer esfuerzo físico. Exactamente, sí, tal cual, es como lo decís vos. Aparte de eso, yo tengo familia, tengo mis 3 nenes y eso también yo los tengo que mantener y con un trabajo así con el que me dieron yo no los podía ni siquiera pasarle la cuota mensual de su salario ni nada. Hoy en día me gustaría tener aunque sea un trabajo digno para poder yo decir, bueno, todos los meses yo le deposito lo correspondiente a mis hijos porque no estoy pasando tampoco la necesidad. Y se da la paradoja, ¿no? De que vos perdés el ojo, obviamente haces changas y todo el mundo sabe que cualquier changarín tiene que hacer fuerza. Sí, gente que me conoce o gente que yo voy y trabajo, le comento también o me preguntan también de curioso, ¿qué te pasó? Porque ven que soy un pibe joven pero me ven ese defecto que tengo en el ojo y todos me preguntan cuál fue el motivo, qué me pasó y bueno, yo le comento, ¿viste? La gente no lo puede creer. Muchos dicen, no, pero ¿cómo pueden haber sido tan salvajes? O qué animales, pero bueno, o sea, lo ven desde afuera y la gente entiende por ahí, bueno, me da una mano en el sentido de que me entiende también que yo no puedo andar ejerciendo fuerza ni nada por el estilo. Por eso trato de hacer changas leve y... Te las rebuscas con eso, pero no te alcanza, obviamente. No, como todos, sí. Todos estamos sufriendo una situación en Argentina que estamos pasando... Todo necesidad en la casa, todos estamos necesitando y bueno, nada, o sea, yo entiendo la situación y tampoco no cuento tampoco con los recursos. Fede, ¿vos hiciste una denuncia por esta causa? Sí, hice una denuncia penal. En ese momento Fiscalía estaba prendida a fuego. Hicieron una oficina por el momento provisoria, acá cerca de la Casa de Gobierno, hicieron una provisoria, una oficina que era de la víctima del delito. Y ahí hice la denuncia penal correspondiente, pero... ¿Quedó en algo? Hasta el día de hoy yo no sé nada, ¿No te volvieron a citar? No me citaron, no me llamaron, no hablé con ningún representante, nada. Solamente sé nomás que yo hice una denuncia y la denuncia quedó por ahí dando vuelta, pero no sé qué pasó. Sin embargo, a 8 vecinos, en realidad 6 o 7, están siendo juzgados por el chubutazo. O sea, a los vecinos que se defienden o que movilizan, sí lo criminalizan. A los que llevaron adelante una cacería monumental, tal cual. No le hicieron nada. Vos seguís estando en contra de la megaminería, ¿no? Y sí, como todo, yo tengo hijos, pienso en el futuro y mis niños van a beber ese agua y los hijos de mis hijos y mis bisnietos y así sucesivamente. Así que yo estoy en contra y apoyo todo lo que a los vecinos, a los autoconvocados, a la gente
de que está en contra de la mega minería, yo estoy de acuerdo en lo que piensan porque la gente está ciega y no sabe lo que está pasando. Y cuando sea tarde, muchos nos vamos a lamentar de esto. Siempre concurrí igual a lo que eran las marchas y todas esas cosas, pero de manera pacífica. Yo no andaba haciendo quilombo ni nada, no quería problemas tampoco. Además, cuando veía que se acercaba la policía o algo, yo me iba directamente. No tenía problema, digamos, de andar haciendo eso, ni tampoco quise. Pero bueno, pasó lo que más me precaví de que no me pase, me terminó sucediendo y en otro lugar, que nada que ver, pero también fue en el mismo momento. Sí, fue en el marco del Chubutazo, que se conoció como Chubutazo. Sí, sí. Fede, y bueno, y ahora, ¿cuál es tu situación con respecto a la vista? Sabemos que tenés que viajar en los próximos días. Contanos un poco. Tengo que viajar a Buenos Aires con el hecho de que me tengo que revisar el implante que me pusieron, porque tengo un implante de un cristalino artificial, que es como una lente de contacto, pero va detrás del ojo. Eso es lo que me está produciendo a que la molestia de que yo tengo, de que me mareo, me da presión de golpe, porque el lente ese se movió del lugar y bueno, está pinchándome parte del ojo que no correspondiera y me está produciendo todos los problemas con los que ando, digamos. Por eso hace 5 meses que vengo viendo que me dijeron que se me corrió el implante, pero no me derivaban y de golpe porrazo me avisaron de improviso hace una semana que tengo que viajar a Buenos Aires. Y bueno, y obviamente vos no tenés un trabajo estable, así que no. La situación económica no es la mejor para viajar y necesitas el apoyo económico. Necesito apoyo económico, sí. Apoyo también del Estado, también pido, porque a mí no me llamó nadie. No me llamó nadie, no me ayudó nadie. Solamente, bueno, el hospital que me ayudó con el tema de los pasajes, la operación, eso no lo voy a negar. Gracias a eso yo me operé, porque si hubiese sido de otra manera también hubiese sido que me hubiesen dejado en estado de abandono, pero ellos me ayudaron en el momento, pero más de ahí no me llamaron. Yo hice una denuncia penal, tampoco me llamaron, o sea, yo quedé en el medio de la nada. El Estado te abandonó desde hace muchos años. Exactamente. Y ahora vos necesitas viajar con tu mamá y con tu compañera, ¿no? Sí, viajo con ellos porque, bueno, es la mejor manera de que yo prefiero mil veces ir y, bueno, ver qué se puede hacer también, porque no hay vida para nadie esto, ni tampoco se lo deseo a nadie. Y gracias a Dios fui yo y no una criatura, porque ese día en las marchas habían nenes también. Habían nenes, habían abuelos, habían abuelas. No era que tan solo habían gente adolescente o gente grande, no, habían niños. Habían niños y habían abuelos, habían ancianos. Que ellos también me iban a reclamar por el agua. Y nada, o sea, lo que revolucionó todo, hoy en día yo lo veo como que, bueno, la guerra continúa porque todavía sigue todo en marcha. Y ahora quieren venir con el uranio. Exactamente, sí. Que es igual o más contaminante que la otra minería. Y sí. Y bueno, entonces se creó una cuenta de Mercado Pago, que la vamos a poner ahí en la descripción de esta entrevista, para que se puedan hacer donaciones, pero más allá de las donaciones que vayan a hacer las organizaciones sociales, los vecinos del No a la Mina y demás, acá hay una cuestión concreta. El Estado se tiene que hacer cargo, ya sea no solamente de tu pasaje, sino del pasaje de todos los que te acompañan, la estadía, de los viáticos, porque todos sabemos que vivir en Buenos Aires tampoco es económico. No, sí. Y vos vas y no sabés cuándo volvés también, ¿no? No, porque todavía tengo que ver, me tienen que hacer estudios también, seguramente allá me tienen que ver si lo van a sacar al implante, si me lo van a acomodar. Pues como te digo, yo tengo un corrido, pero me lo pueden acomodar o me lo pueden sacar directamente o me dejan sin nada, no sé en qué situación me voy a encontrar ya en Buenos Aires. Muy bien. Bueno, entonces repetimos esto, vamos a ir cerrando la entrevista. Necesitamos que hagan los aportes correspondientes de la comunidad, pero sobre todo que el Estado deje de mirar para el otro lado. Ignacio Torres, ustedes se comunicaron con él, ¿no? En su momento, antes que sea gobernador, ¿fue? Sí, mi madre, cuando él se estaba postulando, que tiene su Facebook abierto, digamos, para que la gente se comunique con él, mi madre le mandó mensajes diciéndole que la situación que estaba pasando, de que su hijo fue un damnificado sobre las marchas de la mega minería, que fui lesionado de la vista, y ella solicitaba de ver si
podría haber alguna posibilidad de un subsidio que me quede a mí. No sé, en algún momento se le mandó el mensaje, pero dijeron contestaremos la brevedad y yo también le envié hace un año, le envié también mi situación en la que estaba pasando y que quería ver si podía en algún momento charlar con él o llevar un manuscrito donde él pueda ver las inquietudes y las solicitudes que yo estoy pasando y lo que estoy solicitando. Pero bueno, nunca tuve una respuesta, solamente una operadora que te dice te contestaremos en la brevedad y nada más. Bueno, importante esto, ¿no? Que el Estado, tanto Ignacio Torres como Damián Bis, se hagan cargo de esta situación porque él perdió el ojo por defender el agua, entre otras cosas, y lo perdió porque le disparó las fuerzas represivas del Estado. Entonces el Estado tendría que hacer algún tipo de reparación. Esto no se soluciona, por otra parte, con un subsidio. Vos sos un pibe joven, necesitabas un laburo, el Estado lo tendría que tomar, pasarlo a planta permanente, que tenga un salario digno y que de esa manera pueda bancar a su familia, porque además tiene 3 hijos. Sí. Y bueno, y nada, algo para cerrar esta entrevista que quieras decir, alguna reflexión. Y nada, que sigamos luchando y que por nuestro derecho y que por la gente que la guerra esta no se termine y que nos escuchen y que oigan los derechos de nosotros, porque nosotros como ciudadanos somos quien también para opinar el sí o el no y que nos oigan. Más que nada la gente que nos está administrando a nosotros como gobernador, intendente, presidente, que nos escuchen. Que nosotros también acá en el sur no somos guanacos como nos decían y que acá nosotros lo único que queremos es que respeten nuestros valores y que respeten el futuro de nuestros hijos y de nuestro bisnieto y lo que sea. Pero acá sabemos lo que queremos y que no es no, que lo entiendan. Muchas gracias, Fede, y por la valentía también.